En el sistema solar hay 8 planetas y solo uno de ellos es apto para la vida compleja. Podríamos maravillarnos por la suerte que hemos tenido de estar en el único mundo que nos es favorable. Pero decir eso es hablar sin pensarlo detenidamente. Esto es simplemente un gran error lógico. Si estamos vivos es solo porque podíamos haber nacido en la Tierra. No existía otra posibilidad, porque como ya dije, en los otros planetas no existía nadie que pudiera hacerse esta pregunta. Este es de hecho un razonamiento antrópico. Antrópico se refiere a todo lo relacionado, producido o modificado por la actividad humana, y en cosmología el principio antrópico establece que cualquier teoría válida sobre el universo tiene que ser consistente con la existencia del ser humano. Un razonamiento antrópico significa usar nuestra propia existencia para deducir algo sobre la región del universo donde nos encontramos. Otro ejemplo es que cuando decimos que vivimos en una época donde el estado de nuestra estrella madre, el Sol, nos es favorable para la vida, esto por supuesto es obvio porque no podríamos estar en ninguna otra época que no fuera favorable para que nosotros estuviéramos aquí y pensáramos esto. Es evidente pensar que los humanos solo pueden habitar regiones del universo que permiten la presencia de observadores, y si tomamos este tipo de razonamiento y lo llevamos al estatus de principio, es como obtenemos el principio antrópico. Las grandes teorías de la física responden a preguntas sobre cómo suceden las cosas y no del por qué. Sin embargo, dado el gran avance de la ciencia, adentrarse en el por qué comienza a ser más común, abriendo espacios en terrenos antes dominados por la incertidumbre y ambigüedad de la metafísica. No obstante, preguntarse el por qué es inferir que todo lo cognoscible e incognoscible tiene un propósito que al menos puede ser vislumbrado por el ser humano a partir de sus propias necesidades existenciales y creencias. Una constante física es aquella magnitud física que permanece invariable en todo proceso físico o químico a lo largo del tiempo. Desde hace tiempo, algunos físicos comenzaron a plantearse si los valores de las constantes físicas, como la constante de gravitación universal, la constante de Planck, la carga del electrón o la permeabilidad magnética del vacío, tienen una razón de ser. ¿Estas eran un hecho sin más o había una explicación para esto? Físicos y cosmólogos como Paul Davies y Martin Rees comentaban que era como si el universo estuviera diseñado para la vida, como si algo ajustara las constantes probando distintas combinaciones, pues si fueran minúsculamente distintas, el universo no podría existir como lo es y por tanto nosotros tampoco. A esto se le llama el problema del ajuste fino. Como bien sabemos, el universo está en constante expansión. El espacio entre las galaxias aumenta debido a la misteriosa energía oscura. A Einstein no le gustaba la idea de un universo en expansión como lo sugerían sus propias ecuaciones. A él le gustaba la idea de un universo perfecto, estático. Por tanto, antes de eso agregó una constante a sus ecuaciones a la que llamó constante cosmológica. Cuando Edwin Hubble demostró la expansión del universo, Einstein llamó a su constante su más grande error en la vida, pero era esta magnitud física que agregó la necesaria para dar con la solución más simple de la expansión acelerada del universo, así que el hombre tenía razón incluso cuando se equivocaba, es decir, encontró un valor que explicaba justo lo que intentaba rechazar. La constante cosmológica es extremadamente difícil de calcular al grado de ser considerada la mayor discrepancia de la historia entre teoría y experimento, y hasta la fecha nadie es capaz de calcularla usando argumentos puramente físicos, pero más allá de eso resulta que su valor actual es de los pocos compatibles con la vida. Por supuesto, esto hizo que muchos físicos se plantearan si nuestra existencia tenía algo que ver con lo observado
observado. Es así que físicos con inclinaciones religiosas comenzaron a afirmar que el valor de la constante cosmológica sugería la existencia de un diseñador del universo. Y aquí es donde, como en todo, entra el sesgo humano, incluso entre expertos del campo. Pensar en un diseñador no es más que una suposición, ya que técnicamente se necesita de solo un mecanismo. Y aquí está la diferencia entre la pregunta ¿por qué sucede? Y la pregunta ¿cómo sucede? El principio antrópico va más allá de la física y la cosmología. El filósofo sueco Nick Bostrom lo define como un sesgo de selección, es decir, llegar a conclusiones incorrectas al no tener en cuenta nuestra forma de seleccionar los datos. Por ejemplo, si solo y únicamente convivimos con personas acaudaladas, pensaremos que las necesidades humanas se basan en autos lujosos, grandes residencias y grandes viajes, o si solo lo hacemos con personas religiosas y solo con personas religiosas, es probable que creamos lo mismo que ellas, o creer que la población de tu país comparte tus mismas ideas políticas porque en redes sociales miras las opiniones de tus allegados que suelen ser similares, o también cuando la gente cree que casi siempre está en el carril más lento cuando hay un atasco o la fila lenta en una tienda. Usando el principio antrópico, Bostrom convierte una posibilidad remota en una cuasi certeza, diciendo que si en el futuro los humanos son capaces de simular el pasado por medio de avanzados programas informáticos, donde podamos experimentar distintos eventos, seguramente se llevarán a cabo millones de simulaciones. Pero entonces podría pasar que muchas más personas del siglo XXI estén viviendo en simulaciones que en el siglo XXI real. El físico Paul Davies toma la misma idea y la lleva más lejos, diciendo: si una civilización avanzada es capaz de simular universos enteros y hubiera varias o muchas civilizaciones así, tendrían que haber demasiados universos simulados. De hecho, dado que la gran mayoría de universos con vida inteligente darán simulaciones, tiene que haber muchos, pero muchos más universos simulados que reales. Eso hace extremadamente probable que el universo en el que nos hallamos sea una simulación. Es así que los razonamientos antrópicos nos pueden llevar a lo que algunos definen como conclusiones aparentemente absurdas o afirmaciones científicas que nos digan que el universo fue diseñado para que surja la vida y por tanto requiere de un gran constructor. Pero otros creen que puede llevarnos a responder algunas de las cuestiones más profundas sobre la realidad. Aunque algunos científicos la califiquen de religión disfrazada de física, el constante sesgo humano tratando de traspasar la barrera del método científico, ¿cuál es la respuesta a todo esto? Ojalá vivamos lo suficiente para conocerla. Con esto llegamos al final, gracias por llegar hasta aquí. Si el video te gustó, regálame un like y suscríbete para más. Nos vemos pronto.